Ok, jóvenes, bienvenidos de nuevo a nuestro espacio de clase de programación. El día de hoy vamos a continuar con el diseño de nuestra aplicación de calcular la suma de dos números. En este momento tenemos en pantalla ya nuestra interfaz, el diseño de nuestra interfaz, y pues tenemos los cuadros de texto, como vemos ahí, a través de los cuales yo puedo ingresar los valores. Tenemos ahí los números 5 y 2, y el objetivo es que a través de presionar el botón de suma o a través de presionar el botón borrar, pues realice el cálculo y sea puesto en el cuadro de texto que tenemos en la parte de abajo. Vamos a detener el estado de ejecución de la aplicación Yulisa. Ahí estamos, regresamos al estado de diseño. Entonces, vamos a hacer algo acá para iniciar. Los cuadros de texto que tenemos ahí, tienes tres cuadros de texto. Estos cuadros de texto deberían de tener un nombre cada uno, ¿sí? Ellos van a tener un nombre que nos va a servir para representar al valor que va a ser ingresado a través de ellos. Entonces, para darle un nombre al cuadro de texto, le vas a dar clic derecho y vas a buscar en la ventana de propiedades. Ahí estamos. Vas a buscar en la ventana de propiedades, en la parte de arriba, hija, ve hasta el inicio, la ventana de propiedades, sube el scroll, ahí estás, súbelo hasta arriba, y vas a encontrar una propiedad que se llama name. Ahí la tienes, mira. Observa cómo el cuadro de texto, textbox 1, ¿sí? Ya tiene un nombre inicial, el que la computadora le pone por default. Este textbox 1 debería de llamarse txt, borra eso que encuentras ahí, y le vas a colocar txt, ¿verdad? TXT, así como lo escuchas, TXT, y luego le vas a poner, por ejemplo, num-a. Num-a. Esa N, ponla en mayúscula. La N de num la vas a poner en mayúscula. Num-a. Entonces, ese va a ser el nombre que le vamos a dar a nuestro primer cuadro de texto. No sé, hija, si dejaste un espacio ahí, no logro ver bien, tú confírmame que no tenga espacio en el nombre. O sea, debe ser TXT num-a de corrido. ¿De acuerdo? Sí, ahí te dijo que no es una propiedad válida porque había un espacio en el nombre. Entonces, ponle de nuevo txt num-a. Ponle en minúscula txt num-a. El txt que le estás colocando es un prefijo que nos va a servir para identificar qué tipo de objeto es. Por ejemplo, ve al segundo cuadro de texto. Vamos a darle nombre al segundo, fíjate bien. Vamos a darle nombre a este segundo cuadro de texto siempre en la ventana de propiedades. Siempre en la ventana de propiedades le vas a decir que esta vez se va a llamar txt num-b. txt num-b. Entonces nota cómo estamos utilizando el prefijo, así se llama, el prefijo txt para darle nombre al objeto. ¿Me doy a entender? El txt que le colocas al inicio te sirve para saber que ese objeto es un objeto de tipo cuadro de texto. ¿Ya? Eso significa txt. Eso quiere decir que el tercero, el que tienes en la parte de abajo, tenemos el tercero. ¿Cuál crees tú, Yulisa, que debería ser el nombre de este? Tal vez TXT resultado. Es correcto, hija, ponlo así entonces, txt resultado. Entonces, mientras que tú lo haces, les explico, chicos, la palabra txt que estamos colocando como parte del nombre del cuadro de texto sirve para identificar qué tipo de objeto es. Si se dan cuenta, los tres objetos que acabamos de trabajar ahorita son objetos cuadro de texto, ¿sí? Son objetos cuadro de texto. Los cuadros de texto nos van a servir tanto para entradas de datos como para salidas de datos. Entonces, le hemos puesto nombre a los tres cuadros de texto. Muy bien. Para comprender mejor esto, hija, le vamos a darle nombre, perdón, al botón. Vea el primer botón, al botón de sumar. Dale clic al botón de sumar, muy bien, y vas a sus propiedades. Y entonces, si te das cuenta, ahí en main, Profe, lo mismo. disculpe, tenía una pregunta. Dime. Por ejemplo, aquí le pusimos TXT, el TXT siempre tiene que ir en minúscula o puede ir también en mayúscula. Mira, pues tú puedes colocarlo como tú quieras. La máquina no te va a generar un error, pero nosotros vamos a ir manejando ciertos estándares, ¿sí? Vamos a ir manejando ciertos estándares porque este lenguaje de programación sí hace diferencia entre una cosa y otra. ¿Me explico? No es como Pcent, por ejemplo. Pcent te permitía que escribieras como quisieras. Python te recuerdas que no. ¿Sí? Entonces, este lenguaje sí ya hace diferencia entre si lo haces minúscula o lo haces mayúscula. Entonces, vamos a dejar como entendido que los nombres los vas a iniciar con minúscula. ¿De acuerdo? Los nombres de objetos. Vamos ahora con el nombre del botón sumar. ¿Sí? El nombre del botón sumar. Vamos a ponerle de prefijo, ponle CMD. CMD, ese va a ser su prefijo con CMD y le pones suma. CMD.
El prefijo CMD es un estándar que yo vengo manejando desde hace como 25 años, que es botón de comando. Su nombre original de esta herramienta era botón de comando. Entonces CMD es command, de command button, ¿ya? Entonces nos acostumbramos a usar ese prefijo command suma. Por lo tanto, el segundo, ¿cómo debería llamarse, hija? ¿Qué nombre crees tú que deberíamos de ponerle a este? CMD borrar. Es correcto, hazlo. No necesitas cerrar el cuadro de herramientas, oyes, lo puedes dejar abierto. Cuando tú seleccionas un objeto, automáticamente el cuadro de herramientas señala hacia ese objeto. Entonces ahí tenemos CMD, este sería CMD borrar, y quiero que hagas la prueba. Fíjate bien, pues. Ahí estamos en CMD borrar, muy bien, ya le diste nombre al comando. Ahora, selecciona el primer cuadro de texto. Selecciona el primer cuadro de texto, el cuadro de texto. El cuadro de texto, fíjate que está a la derecha, esa es etiqueta. Selecciónalo y le das propiedades. Deja abiertas las propiedades, no las cierres. El cuadro de texto primero, el txt num a. Selecciónalo, solo dale un clic. Un clic, eso es seleccionar. Propiedades. Ahí está la propiedades. Mira, dice txt num a. ¿Lo puedes ver? Ese es el nombre del primer cuadro de texto. Ahora, no cierres las propiedades, déjalas ahí. Ahora, hazle un clic. Sí, hazle un clic al segundo cuadro de texto. Se borra solito. Eran solas, ¿verdad, hija? ¿Qué versión de Visual Studio descargaste? La que tenía era 2019. Ah, ok. Bueno, entonces si la cierra, la cierra. Lo que yo recuerdo es que regularmente no la cierra, ¿verdad? Ahora si la cierra, pues ni modo, hay que abrirla de nuevo. Abramos la segunda, propiedades, y lo que quiero que observes es como cada vez que tú tienes el cuadro de propiedades abierto, está hablando de las propiedades de un objeto en particular. ¿Comprendemos eso, Yulisa? ¿Sí? Eso es bien importante, chicos. Ven, cada elemento que está en el formulario tiene propiedades, cada uno. ¿Sí? Cada uno. Entonces, si tú le vas a definir las propiedades a un elemento del formulario, entonces le das clic derecho a propiedades y ahí lo tienes. ¿De acuerdo? Por favor, levántenme un pulgar los que están conmigo hasta ahí. ¿Sí? Ahí te recuerdas de que la idea no es que necesariamente lo vayas haciendo conmigo en este momento, ¿verdad? Si no tenías la herramienta, pues te toca hacerlo en otro momento y para eso es que queda guardado el video, ¿verdad? Entonces, presta mucha atención. Ok, entonces, retomemos, chicos, ¿qué es lo que hay que hacer cuando estás trabajando con una aplicación de escritorio? Diseñas tu interfaz, Yulisa, ¿sí? Diseñas tu interfaz. ¿Qué quiere decir diseñar tu interfaz? Que tú defines todos los componentes que van a ir en tu pantalla. Aquí definimos dos cuadros de texto porque van a ser ingresados dos valores y un tercer cuadro de texto que va a representar el valor de salida. ¿De acuerdo? Van a entrar dos números y va a salir un resultado. Ahora bien, retomamos el concepto de GUI. GUI significa interfaz gráfica de usuario, que es esto que tienes en pantalla en este momento. Tenemos qué es lo que el usuario va a estar viendo. Ahora vamos a ir aprendiendo con prácticas de programación orientadas a objetos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay otras formas de hacerlo. Quizás algunos puede ser que ya hayan trabajado con esto y lo vean de una manera más sencilla de otra forma. Sin embargo, te voy a enseñar cuál es la forma más pegada a lo correcto. ¿De acuerdo? ¿Por qué te digo más pegada a lo correcto? Porque lo que vamos a hacer ahorita no es lo totalmente correcto. Lo vamos a ir mejorando entre este año y el siguiente. ¿Me explico? Entre este año y el siguiente, cada vez te voy dando nuevos detalles de cómo vas a mejorar lo que estás haciendo, pero vamos a empezar haciéndolo desde ya con principios correctos, ¿verdad? Tratando la manera de hacer el trabajo como debería ser, no como pareciera que debería ser. Entonces, fíjate en esto, hija, ya tenemos la pantalla, ahí la tienes. Entonces, quiero que vayas al explorador de soluciones. Vamos a ir al menú principal, ver, y vas a activar el explorador de soluciones. Menú ver, ¿sí? Cerremos eso, no importa. Vas a menú ver y le dices explorador de soluciones. Vamos a ver, por ahí debe estar, déjame ver, ahí arriba está, mira, explorador de soluciones. Ahí lo tienes. Esta ventana, chicos, el explorador de soluciones, ahí la tienes. Esa ventana es la que te va a mostrar los componentes que tiene tu proyecto. Más adelante vamos a tener proyectos que van a tener más de una pantalla, más de un formulario. Esta es nuestra primera experiencia, entonces ahí tienes el formulario ya en pantalla. Si te das cuenta, Yulisa, señálame donde dice Form 1. Ahí, miren, ese Form 1 representa esa carátula, esa pantalla que ya tienes agregada. ¿De acuerdo? Ahora, una solución correcta en este modelo de programación es que por un lado vas a tener la pantalla y por otro lado vas a tener el código.
¿Me explico, Yulisa? Ese es un principio de división de responsabilidades. Los procesos, los cálculos no tienen que estar dentro de la pantalla. ¿Me doy a entender? No van a estar dentro de la pantalla. La pantalla es una cosa y los cálculos, las operaciones son otra cosa. Entonces, para hacer esa separación vas a hacer lo siguiente. Ahí donde dice mi primer window form, ahí arribita, mira, por ahí arribita, dale donde dice solución en mi primer window form. Ahí, dale clic derecho, no hasta arriba, abajito, ahí en el título. Dale clic derecho. Ajá, dale clic derecho ahí y déjame ver. Ahí dice agregar, ¿lo ves? Ahí dice agregar, muy bien. Ahí donde dice agregar, ahora le vamos a decir nuevo elemento. Nuevo elemento, muy bien, dale un clic ahí. Y acá donde dice nuevo elemento, esperemos un poquito, dame chance. Vamos a ver qué pasó. Ah, ok, ahí estamos. Entonces, observa cómo puedes agregar diferentes tipos de elementos a tu proyecto. Por ejemplo, hay uno que dice window form. ¿Ya lo viste? Si yo quisiera, a la izquierda, y jamás a la izquierda. Allí a la izquierda tienes un panel, ahí dice window form, mira. Si yo quisiera agregarle otro formulario, usaría eso, ¿ya? Usaría eso, pero lo que yo quiero hacer ahorita es agregar algo que me permita hacer código. Entonces, si te das cuenta, arriba, sube un poco, ahí arriba dice código. Mira, dale clic en donde dice código. Ok, quiero agregar código y ahora si te das cuenta del lado derecho te dice que hay tres formas de agregar código. Puedo agregar código a través de una clase, puedo agregar código a través de una interfaz o un archivo directamente de código. ¿Ya? Entonces, lo que vas a hacer es dejarlo ahí donde dice clase y en la parte de abajo dice nombre. Observa. ¿Sí? Abajo dice nombre, que es el nombre de la clase. No le quites la extensión, que es lo que está después del punto, solo vas a borrar donde dice class 1. Class 1, borra eso, y vamos a llamar a la clase esta vez, llamémosla cálculo. Un nombre de clase, hija, empieza con C mayúscula, ¿ok? En este caso te digo C mayúscula, el nombre, ¿no? El nombre va a ir con mayúscula así como lo tienes, cálculo. ¿Estamos ahí? Lo que estás haciendo entonces es agregando algo más a tu proyecto, dale clic en el botón agregar y vas a ver qué es lo que sucedió. Vamos a esperar un poquito, ahí lo tenemos. Mira, te abrió una ventana para código. Esta sí ya podríamos decir que se parece un poco más a la de Python. Ya te fijaste, esta ya es código. Entonces quiero que vayas a la línea entre la 10 y la 11. Entre la 10 y la 11 vas a separar esas llaves. Ábrelas, muy bien. Te explico, ¿qué significan esas dos llaves? Significan el inicio y el fin. ¿Estamos? Si te das cuenta, hay una llave de abrir y hay una llave de cerrar. La primera llave significa inicio y la segunda llave significa fin. ¿Recuerdas que los algoritmos tienen eso? Los algoritmos tienen un inicio y tienen un fin. Ahora te voy a explicar cómo colocar comentarios aquí en el código. Dale varios enter porque nuestro código va a ir aquí. Dale varios enter. Ahora colócate en la línea 11. Vamos a colocar el primer comentario. Para colocar un comentario aquí utiliza doble diagonal invertida. Ahí estamos. Ponle ahí propiedades. Escribe ahí propiedades. Ahí vamos. Propiedades y le vas a dar varios enter. Vamos a hacer un poco de espacio ahí. Propiedades, dale varios enter. Y un poquito más abajo, aquí abajito le vas a colocar la palabra métodos. Métodos. Así, esos son los términos que vamos a utilizar cuando estemos trabajando dentro de este lenguaje. ¿Qué son las propiedades? Colócate ahí arriba y vamos a colocar ahí entre paréntesis, ¿sí? Las propiedades no van a ser otra cosa más que nuestras variables, ¿de acuerdo? Esos son. Entonces ponle ahí entre paréntesis propiedades, ponle ahí variables. Ajá, ponle ahí variables solo para que tengas una referencia de lo que habíamos hecho anteriormente. Recuerdan ustedes que cuando hacemos programas, lo primero que hacíamos, ¿qué era? Definir variables. ¿Estamos ahí? Lo primero que hacemos es definir variables. Entonces, esta sección que te estoy colocando aquí es la sección donde van a ir tus variables. Ahora vea donde dice métodos. ¿Sí? Ahí donde dice métodos y allá a la par ponle entre paréntesis. Fíjate bien, pues, después de que hemos declarado nuestras variables y que han ocurrido las entradas, ¿qué ocurre después de las entradas? Chicos, ¿qué es lo que debe suceder después de una entrada? ¿Procesos? Van los procesos. Entonces ponle ahí procesos. Lo que estoy haciendo ahorita es tratando la manera de darte un esquema para que conozcas cómo es que vas a trabajar. Entonces, retomemos. Fíjate bien, pues, cierra la clase, hija. Ahí arriba ves en azul. Ahí arriba, hasta arriba. Ve hasta arriba, hija, hasta arriba. Ahí está, mira, ahí dice cálculos CS. ¿Ya lo viste, arriba?
Arriba, hija, un poco más arriba. Ahí, cálculo CSS. Eso es la clase, ¿de acuerdo? Cierra la clase. Dale clic a la X, ahí estás cerrando la clase y te pregunta, mire, ¿quieres guardar la clase? Dile que la guarde. Ahora vamos a, ahí tienes ahora el formulario. Ya te fijaste, hay dos componentes. Cierra el formulario. Cierra el formulario. Entonces vamos a ver, Jania, ¿cuántos componentes tiene mi proyecto en este momento? 2. Dos. ¿El primero cuál sería? Abre el formulario, hija. Sería el formulario y lo otro que pusimos, no sé cómo se le llama, Es la clase. la clase. Es la clase. Entonces, eso es lo que quería que vieran, ¿sí? Nuestro proyecto ahora ya tiene dos componentes. Tiene un formulario que es la cara, no es la pantalla, y aparte tiene la clase, ¿sí? Y la clase, ¿qué va a hacer? Toda la actividad de código. ¿Me doy a entender, Mayen? ¿Estamos ahí? Va. Entonces, para cambiar de uno al otro, si te das cuenta, ahorita tienes a la vista el formulario. Cierra el formulario, Yulisa. Cierra el formulario y ahora pásate a la clase. Por ahí te aparece, mira, cálculo CS, dale doble clic ahí y con eso te pasas a la clase, ¿ok? Entonces puedes interactuar con ellos. De hecho, conforme vayas ganando más experiencia, vas a ir trabajando simultáneamente con las dos cosas. Vas a estar haciendo algunas cosas en la pantalla, en el formulario, y vas a estar haciendo algunas cosas en tu código, ¿ok? Hablemos un poco más acerca del código. Cuando tienes tu clase, la clase tiene algo que delimita el inicio y el fin. Díganme, chicos, ¿qué es lo que delimita el inicio y el fin? Las llaves. Las llaves. ¿Estamos ahí? Las llaves. Entonces, nota cómo tenemos ahí class cálculo en la línea 9. Class cálculo, ese es el nombre de la clase. Y está una llave en la línea 10 que especifica en dónde inicia la clase. Y hay una llave en la línea 23 que especifica en dónde termina la clase. De hecho, hay dos juegos de llaves. Las llaves que están arriba están encerrando algo más grande aún. ¿Ok? Más adelante hablaremos de eso. Ahora hablemos un poco de lo que son las propiedades. En la línea 12, hija, ¿sí? En la línea 12, ahí vamos a declarar nuestras variables. El programa lo que va a hacer es ingresar dos valores, ¿sí? Va a ingresar dos números y van a ser sumados. Entonces, para declarar una variable aquí lo vas a hacer de la siguiente manera. Escribe la palabra private en minúscula. ¿Podría repetir, por favor, profe? Private, hija, private, de privado. Te lo voy a escribir en el chat para que lo tengas. Private, ahí lo tienes. Ahí está, mira, ya lo tienes, private. Eso significa privado. Dale, tómalo, tómalo, private. Private. Dejas un espacio y vas a colocar int en minúscula. Vas a colocar int en minúscula. Muy bien, ahí vamos. Dejas otro espacio. Y ahora vas a colocar el nombre que va a tener la variable. En este caso la vamos a llamar num_a. Num_a. Esta vez no le coloques mayúscula al num_a. ¿Sí? No le coloques mayúscula al num_a. Déjalo en minúscula todo. Num_a. Num_a. Ahí lo tienes. Ahora, esa A tal vez sí sería, valdría la pena que tenga la A, porque se recuerda del camel case. ¿Sí? Eso es lo que estoy aplicando, le estoy aplicando camel case. Entonces ahí dice private int num_a. Lo que estoy haciendo es creando mi primer variable que voy a necesitar, que es de tipo entero. ¿Ya? Hay una regla, ¿sí? Hay una regla en programación que dice que las variables tienen que ser privadas. En otra clase más adelante te voy a dar más detalles de por qué. Por el momento, simplemente con que colocas la palabra private ahí es suficiente, ¿ok? Las líneas de código terminan con punto y coma. Entonces colocas un punto y coma al final y con eso has declarado tu primera variable. ¿Estamos, Yulisa? Has declarado tu primera variable. Vamos a la siguiente línea, línea número 13. Necesitamos declarar una variable num_b. ¿Cómo lo harías? Poner private, perdón si la pronuncio mal, int Dale, eso, num_b. dale, hazlo. Private int num_b. Muy bien, ya tenemos entonces nuestras dos variables. ¿Estamos ahí? Tenemos nuestras dos variables num_a y num_b. Ahora fíjate en esto. Dale un par de enter. Dale un par de enter y así es como se declaran variables. ¿De acuerdo?
Hay variables enteras, hay variables float. Entonces te dejo de tarea, por favor, tómenlo por ahí, anótenlo, investigar los tipos de datos en C Sharp, ¿verdad? En el informe que me van a entregar de esta semana, vamos a agregar cuáles son los tipos de datos en C Sharp, además de que me van a incluir un marco teórico de todo lo que hemos hablado de aquí hacia atrás. Ahora sigamos con la parte práctica. Fíjate en esto, pues, hija, acá hemos declarado dos variables, num_a y num_b, y estas variables yo tengo que permitir el acceso a ellas. Tengo que permitir que esas variables puedan recibir datos. ¿De acuerdo? De hecho, ustedes saben que eso así es, ¿verdad? ¿Cuál es el uso de una variable? Es poner datos en ella u obtener datos de ella. Cualquiera de las dos cosas. Yo puedo poner datos en una variable o puedo obtener los datos de la variable. Para eso sirven. Ahora bien, acá, para que puedas hacer esto con estas dos variables que fueron declaradas de tipo privado, vas a hacer lo siguiente. Marca las dos líneas, marca la línea 12 y la 13, seleccionalas. Ahora, déjame ver. Vamos a ver acá, permíteme. Dale clic derecho, hija. Ahí estamos. Ahí arriba encuentras acciones rápidas y refactorizaciones. Entra ahí. Muy bien. Ahora aquí vamos a encontrar algo que se llama, déjame ver. Vas a usar el que dice encapsular campos y usar propiedad. Encapsular campos y usar propiedad. Dale clic ahí. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, esa es la forma de hacerlo. Ahora te explico qué es lo que estás haciendo. Primero creaste dos variables, una que se llama num_a y la otra que se llama num_b, pero son de uso privado. Eso significa la palabra private. Como son de uso privado, entonces tenemos que permitir de alguna manera que se acceda a esas variables. Entonces, cuando tú generaste este código que estás viendo en la línea 15 y 16, esto se generó de manera automática cuando tú seleccionaste los primeros dos y le diste la opción en encapsular, ¿sí? Y le diste la opción en encapsular. Vamos a repetir el proceso, ¿de acuerdo? Para que quede grabado y recuerden cómo hacerlo. Borra la línea 15 y la 16, ¿sí? Entonces, fíjense bien en el proceso. Selecciono las dos propiedades, vamos a la opción donde dice acciones rápidas y le dices encapsular campos. El que sigue fue el que usamos, ¿verdad? El siguiente. De hecho, creo que son iguales. Ahí estás. Ahí los tenemos de nuevo. ¿Ok? Ahora, eso te generó estas dos líneas de código. Estas líneas de código podríamos haberlas escrito, ¿sí? Pero una de las ventajas de utilizar esta herramienta es que te permite generarlas. ¿Me explico yo, Lisa? Te permite generarlas. Entonces ya no tienes que codificar a mano, si no le digo a la máquina, mira, yo necesito esto. Y ella me lo generó. Eso es en palabras simples. Ahora, ¿qué fue lo que te generó? Quiero que veas que ahí dice get num_a. ¿Lo ves? Get num_a y después dice set num_a. Te explico en palabras simples qué significa eso. Eso quiere decir que yo puedo obtener valores de A, ¿sí? Y set num_a quiere decir que puedo darle valores a A. ¿Sabemos? Eso significa, get es que puedo obtener, eso es get, puedo obtener valores de num_a, y set que puedo darle valor a A. Son las dos acciones que tú tienes para una variable. Tú sabes que existen entradas y existen salidas. Entonces, a través del get, yo puedo obtener de A, o por medio de set, yo puedo darle a A. ¿Ok? Eso es lo que significa eso. Y si te das cuenta, se hizo lo mismo, tanto como B o como A. ¿Estamos? Se le hizo lo mismo a A y a B. O sea, le estoy diciendo a la máquina que quiero darle valores a A o quiero darle valores a B. Para eso me va a servir. Ahora vamos a ir a los métodos. ¿Sí? Si quieres, quita las líneas que quedaron de más. Muy bien, y vamos a los métodos. Aquí en los métodos, fíjate bien, pues nos vamos a ahorrar una variable, que sería la variable resultado. Y vas a ver ahorita cómo nos ahorramos esa variable. Escribe la palabra public, ¿verdad? Cuando escribes la palabra public, lo que estás diciendo es que el elemento que voy a crear en este momento puede ser accesible desde cualquier lugar de mi proyecto. Eso significa la palabra public. Ahora escribe la palabra int. Cuando escribes la palabra int, lo que estoy diciendo es que voy a retornar un valor, voy a devolver un valor que va a ser de tipo entero. Piensa en esto, hija.
el proceso que tenemos que hacer, ¿de qué se trata? Cuéntame en tus palabras, ¿qué proceso tenemos que hacer? Sumar num A y sumar num B. Es correcto, tenemos que sumar num A y num B. Por lo tanto, si yo sumo num A y sumo num B, ¿qué tipo de valor voy a tener como respuesta? Un entero, un resultado entero. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te dijera, súmame 5 y 10, dame la respuesta. 15. Es 15. ¿Y qué tipo de dato es ese? Un número entero. Es un entero. Entonces, cuando tú estás colocando acá public int, le estás diciendo que vas a dar como respuesta un entero. ¿Ya? Public int. Ok, ahora colócate después de int y vas a escribir esta vez, ponle ahí get suma, ponlo pegado. Get suma. Get suma. En este caso, usa camel case. Ajá, get suma, ahí estamos. Abres y cierras un paréntesis. Abres y cierras un paréntesis y abres una llave. Después del paréntesis, abres una llave. Afuera, hija, afuera de los paréntesis. Vas a abrir una llave. La puedes obtener con... Ahí las tienes. Ahí están las dos llaves. Dale enter. Dale enter adentro. Adentro de la llave. Ahí tienes un nuevo inicio y un nuevo fin. ¿De acuerdo? Tienes un nuevo inicio y un nuevo fin. Te lo explico. Baja la línea 21. Deja abierto eso. Deja abierto eso. Baja esa llave, bájala. Ahí estás. Colócate adentro. Entonces te explico lo que acabas de escribir. Fíjate bien, pues, lo que acabas de escribir es una función. ¿Ya? Eso que estás haciendo es una función. ¿Cómo se llama la función? Se llama getSumma. ¿Estamos ahí? La función se llama getSumma. ¿Qué entiendes por getSumma? ¿Qué te dice la palabra get? Es obtener suma. Obtener suma. ¿Te das cuenta? Es muy, muy lógico, ¿no? Obtener suma. Entonces, cuando obtengas la suma, lo que va a obtener realmente es un valor entero. ¿Estás conmigo? Ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Si yo le digo a la máquina get suma, la máquina lo que va a hacer es devolverme un resultado de una suma. ¿Ya? Eso significa la palabra int. Entonces, voy a explicarte de nuevo. Fíjate bien, pues. Primero colocamos la palabra public diciendo que lo que voy a definir aquí va a ser accesible desde cualquier lugar de mi proyecto. Después dijiste int, que quiere decir que la respuesta que la computadora va a dar será un valor de tipo entero. ¿Cómo voy a hacer para que me dé ese valor de tipo entero? Yo lo voy a invocar a través de getSumma. O sea, en otras palabras, le estoy diciendo a la máquina, si alguien me dice getSumma, lo que debo devolver es un entero, un número. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde voy a obtener ese número? En la línea 21, escribe la palabra return. Ese return va en minúscula. Ajá, escribes return. Return, ahí estás, retornar. Ok. Entonces, la palabra retornar la podrías entender como responder, ¿sí? O devolver. Entonces, fíjate en esto, pues. Si me dicen get suma, entonces, ¿qué sería lo que yo debería devolver? ¿Cuál debería ser la respuesta que debo devolver? Get suma. Get suma es la llamada, ¿sí? Get suma es la llamada. Y lo que debe devolver es la operación que se realizó, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, acá tenemos dos variables, num A y num B, que representan los dos valores que hay que sumar, ¿ya? Entonces, ponle ahí num A, muy bien, más num B. Muy bien. Y ahí tenemos creado ya nuestro código. Déjame ver cómo estamos de tiempo. Hazme el favor, Jania, me sacas la captura de pantalla de la asistencia, porfa, y me la mandas al WhatsApp. Ahora, punto y coma, hija, y vamos a explicar de nuevo el código. Date cuenta que son pocas líneas de código realmente. Aquí lo que hay que hacer es comprender qué está pasando. Fíjate bien, pues, en la línea 12 y 13, ¿sí? En la línea 12 y 13 se declararon dos variables de tipo numérico, entero, ¿sí? Por regla se dice que son privadas, ¿ok? Esa es regla. Seguidamente, en la línea 15 y 16, doy acceso, ¿sí? Doy acceso a num A y a num B, a las dos variables que son de tipo privado,
¿sí? A las dos variables que son de tipo privado, les doy acceso a través de get y set. Eso significa ese código que está ahí. Estoy diciendo que puedo enviar valores para A y para B. Y por último, en la línea 20 le digo, si alguien invoca a getSumma, ¿sí? Si alguien invoca a getSumma, entonces deberé devolver un valor entero. El valor entero que voy a devolver va a depender de quién, de num A más num B. ¿Estamos? Eso es lo que tienes acá. Entonces aquí la clase está terminada. Vamos a ver si logramos ejecutar esto. Cierra tu clase, hija. Cierra tu clase. Muy bien, dice quiero guardar los cambios. Muy bien, ahí tenemos la clase guardada. Ahora regresa al formulario. Vamos a regresar al formulario. Ahora fíjate en esto. Cuando el usuario ingrese los valores, los va a ingresar en el texto A y los va a ingresar en el texto B. ¿Estás conmigo? Ahí van a ser ingresados los dos valores. ¿Cuál va a ser la siguiente acción que el usuario va a realizar? Presionar el botón suma. Presionar el botón suma. Muy bien. Eso de presionar el botón suma, nosotros lo vamos a conocer como un evento. ¿Sí? Es un evento. De hecho, es el evento clic. Cuando el usuario le haga clic en suma. ¿Ok? Cuando el usuario le haga clic a suma es el momento en el cual deberá llevarse a cabo la acción de sumar. Entonces, dale doble clic tú a suma y te va a aparecer una nueva ventana. Ahí estás, mira. Observa la línea 55, donde dice private void comando suma clic. ¿Estamos ahí? Eso salió solo. Entonces, cuando estén ustedes en este código, tienen que tener cuidado de observar bien en dónde están ubicados y colocar el código en la posición correcta, justamente en el lugar que debe ir. Por ejemplo, observa la línea 57, colócate ahí. En la línea 57, ahí estás. Aquí en la línea 57, dale un par de enter y le pones la tabulación. Muy bien, ahí estamos. Observa que ahí estás dentro. ¿Sí? ¿Comprendes por qué te digo que estás dentro? ¿Estás adentro de quién? Estoy adentro de las dos llaves. De las dos llaves que pertenecen al botón sumar. ¿Ya te fijaste? Ahí arriba dice, mira, comando suma, clic. ¿Qué significa eso? Cuando le hagan clic a suma. ¿Ya? Cuando le hagan clic a suma. Ahora vamos en la línea 57, aquí empieza el trabajo. Vas a colocar ahí, pon cálculo. Escribe ahí cálculo. Vas a ver que te aparece ahí en el asistente, mira, cálculo. ¿Ya te das cuenta? Cálculo. Ese cálculo es tu clase. ¿Ya? La clase que creaste es la clase cálculo, tómala, cálculo, cálculo va en mayúscula, muy bien. Ahora dejas un espacio ahí y vas a colocar ahora cálculo, de nuevo, solo que esta vez lo vas a colocar en minúscula. Cálculo, ahora ponle igual y vas a escribir new cálculo. New de nuevo. New, ajá, dejas un espacio y escribes de nuevo cálculo. La C debe ir en mayúscula. Te explico así en palabras sencillas qué es lo que estás haciendo. Colócale, hija, por favor, ahí al final un punto y coma. Déjame ver si estamos ahí. Hay rojo, hay error ahí, ¿no? No, ¿verdad? Sí, ¿Sí? aparece la linecita roja. Ok, colócale, por favor, un par de paréntesis. Un par de paréntesis después de la palabra cálculo. Ahí. Abrir y cerrar. Vamos a ver si se fue. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Se fue? Ok. Entonces te explico qué es lo que estamos haciendo aquí. Cuando tú le dices cálculo, cálculo, lo que estás haciendo es creando un objeto, ¿sí? Estás haciendo un objeto a partir de tu clase cálculo, la clase que habías hecho. En palabras un poco más simples para el momento, es como que estuvieras haciendo un vínculo entre tu interfaz, o sea, tu pantalla y tu código. ¿Ya? Lo vamos a dejar así por el momento. Es un poco más complejo el asunto. Dejémoslo así. ¿Sí? Estoy creando una especie de vínculo entre mi clase, que es donde está mi código, y mi formulario. Dale Enter. Entonces, fíjate en esto, pues. Si te recuerdas en el programa, ya cuando estamos hablando de nuestros programas anteriores, primero ocurrían las entradas. ¿Sí? Era lo primero que el programa debería de hacer. Entonces, colócale ahí, vamos a dejarlo documentado. Ponle diagonal, diagonal y colocas entradas. Entradas. Entonces, vamos a hacer nuestra entrada. Fíjate bien, pues. Dale Enter y vamos a hacer la entrada. Escribe cálculo, que es el nombre de mi objeto. Observa cómo ya te apareció de mira cálculo, ¿sí? Y pones un punto después de cálculo. Efectivamente, esta vez tienes que hablar de cálculo en minúscula. Entonces observa, hija, observa, déjalo así como está, cálculo punto.
Vuelve a escribirlo para que lo veas. Borra el punto y quiero que veas lo que sale ahí. Mira, allá está num A y num B, ¿ya lo viste? Ponle cálculo punto y observa. Ahí está num A y num B. ¿Los puedes ver?